Beltrán, ya, pues le vamos a enviar la invitación. Venga, aquí está y aquí está ya Beltrán. Bueno, ya mismo va a aparecer por ahí. Nada, quedará unos segundos. ¡Hombre! Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes, ¿Cómo estamos? amigo. Muy bien, muy bien, muy ¿Cómo va bien. todo? Me alegro mucho saludarte, Beltrán. Encantado de verte. Un auténtico placer. El mío, el mío. Bueno, pues empezamos entonces este directo de Instagram, ¿verdad? Que ya sabéis que se llama Volver a Ser. Vamos a volver a esa esencia. Hasta ahora yo creo que nos hemos definido por lo que hacíamos, nos definíamos por nuestras funciones y ahora, bueno, pues cuando muchos de nosotros nos tenemos que reinventar y hacer nuestras funciones de otra manera, ahora nos queda la persona, ahora quedamos nosotros mismos, a ver cómo somos capaces de conectarnos otra vez con lo que realmente podemos llegar a cabo. Beltrán Pérez, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla. La primera pregunta es obligada, Beltrán, el plano humano. ¿Cómo está viviendo Beltrán, persona, toda esta crisis que estamos padeciendo, Beltrán? Pues yo creo que como mucha gente, ¿no? Con la sorpresa de estar un día tan tranquilo, muy preocupado por la evolución de la enfermedad y de la noche a la mañana vernos en un estado de confinamiento que evidentemente hay que respetar, pero que se ha ido alargando y que ha ido generando en todos nosotros, pues yo creo que un cambio irremediable en nuestra manera de ver la vida, de entender la vida, en nuestra manera de apreciar esas cosas pequeñas a las que estábamos acostumbrados, que eran tan fáciles, que eran tan sencillas y que ahora se antojan tan lejanas. Y me refiero a ir a ver a tus padres y darle un abrazo, a ir al bar de la esquina y tomarte una cerveza, pararte con alguien, darle la mano, un abrazo a un amigo, poder ir a hacer deporte en la calle, poder ir al gimnasio y yo siento decirlo, poder ir a trabajar, porque como yo no soy un trabajador de la política, sino que soy un vocacional de la política, para mí trabajar, ejercer mis funciones es algo que siempre es un placer y lo sigo haciendo de casa, ¿no? Entonces, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Lamentando lo perdido y esperando recuperarlo pronto, pero también con una actitud que yo creo que hay que tener con toda la vida de adaptación. El ser humano es el animal que mejor se ha adaptado siempre a las circunstancias y por eso ha llegado a dominar el planeta. Y yo animo a todos los que nos están escuchando y a la gente que lo está llevando mal, cada uno lleva estas cosas de una manera, a que ocupen mucho su tiempo, a que pongan encima de la mesa ilusiones y cosas que la ilusionen, esas cosas que nunca podías hacer porque no tenías tiempo y te pongas a hacerlas, que te marque retos, que te marque también recuperar esas amistades, esas personas que tenías algo abandonadas o que no veías, porque igual que el tiempo, si tienes cosas que hacer, pasa muy rápido y acabas sin tener tiempo para todo, como no tengas nada que hacer, esto es insufrible. Decía un refrán, había un refrán, yo estudié los salesianos de Triana y en los azulejos del patio había un refrán que decía que el que no se pierde en la ocupación se marchita en la desesperación. Exactamente. Lo tengo aquí, Beltrán, en la cabeza, y hace pues 35 años que salí de los ancianos. Y decía así el azulejo, dice, más vale perderse en la ocupación que marchitarse en la desesperación. Entonces, es un poco el resumen de lo que tú estás diciendo en ese sentido. Pues eso es algo que evidentemente prácticamente casi todos los conceptos vitales, filosóficos, motivacionales, casi todos están inventados de hace mucho tiempo. Hay Totalmente. gente brillantísima, excepcional, pensando de mucho antes de los tiempos de Aristóteles y de los filósofos anteriores a Aristóteles, que nos marcaron muchas pautas que son connaturales al ser humano. Tampoco es que inventaran algo que traían que se contaba un extraterrestre, sino que están en la naturaleza humana. Yo creo que precisamente tenemos que ahondar en nuestra naturaleza, en lo mejor de nosotros mismos, si es posible, porque si vamos a ahondar en lo malo, mal acabaremos. Y creo que es un gran momento para la introspección, Muy para mirar bien. hacia adentro, ver lo bueno que hacemos, lo malo. Yo en estos días estoy viendo ejemplos de mucha gente, recuperando conversaciones y relación con gente a la que tenía abandonada por
las miles de ocupaciones. Muchas veces mirando el objetivo vas tan rápido que el paisaje se te difumina y no lo ves y deja muchas cosas atrás. Y yo me estoy dando cuenta también de muchos errores que he cometido y creo que cuando alguien tiene un poquito de tiempo para mirar hacia adentro descubre eso. Fortalezas, errores, debilidades y solo hay que ponerse a trabajar un poquito en ellas. Y al Beltrán padre, ¿cómo le llega esta cuestión? Cuéntanoslo, por favor. Pues a mí como padre me llega esta cuestión. Ese fin de semana me tocaba la niña, yo tengo a la chiquitina en un régimen de tenencia y me pilló con ella. Mi hija tiene 11 años, cerca de 12. Está en una edad en la que entre las ocupaciones que yo siempre he tenido como político cuando estaba conmigo y sus ganas y su ansia de estar con otros niños, de salir a jugar, pues realmente cuando la tenía pasaba los fines de semana o las temporadas y decía, bueno, es que yo no he visto a este personaje, a este perdigón. Y sin embargo, me pilló, me quedé 15 días con ella y yo he aprendido y he tenido la posibilidad de conocer mejor a mi hija. Sobre todo los hijos cuando tú y yo, en unas cuantas conversaciones creo que nos conocemos y podemos profundizar en quién creemos que es el que tenemos enfrente. Pero un niño con esa edad está evolucionando constantemente, está cambiando, con 11 años está empezando la preadolescencia y ya cada vez sus comportamientos y sus razonamientos son más de persona mayor que de niño. Y para mí han sido, te lo garantizo, 15 días deliciosos al lado de mi hija en la que la he conocido mejor. Ha tenido que estar, sí o sí, pegadita a las faldas de su padre, que su padre no se ponga falda, y no quiere escoger. Y ahora próximamente va a volver a estar 15 días conmigo y va a coincidir con esos días en los que van a poder salir un poquito a la calle. Pero también es curioso, y termino, es curioso cómo los niños, que son los que en teoría menos se adaptan y menos madurez tienen para adaptarse a estas cosas, también gracias a las tecnologías de la información y la comunicación y a los móviles y a la posibilidad que tienen de tener videoconferencias con los amigos, de estudiar hasta todas las mañanas estudiando de 9 a 2 de la tarde, pues muchas veces dan un ejemplo, Claro, porque fíjate, Beltrán, que ahora cuando nos están llegando aquí al Centro Psicosanitario Galiani tantas consultas de padres, yo les suelo decir que los padres nos relacionamos con los hijos de dos maneras. Una, la atención a las formas y la atención al fondo. Y hasta ahora nos hemos relacionado a las formas. Vístete, peínate, estudia, levántate, coge esto, coge lo otro. Esa se llama la atención a las formas. Pero después está la atención informe, es decir, la atención al ser, a la persona que tengo delante. Y tú acabas de expresar maravillosamente cómo estos días hemos transitado desde una atención a las formas de nuestros hijos para ver el fondo de las personas que tenemos delante. Y hemos casi cambiado su función como hijo por su función como persona. Y eso es maravilloso, una aventura maravillosa desde ese punto de vista. Así que no sabemos Para mí lo ha sido, que he tenido siempre pues, un contacto no diario con mi chiquitina, sí muy cercano, no diario, y para mí han sido, entonces, entendiendo y diciéndolo siempre, separando la gravedad de la situación, el dolor de muchísimas personas que pierden a sus familiares, la situación laboral y de negocio de mucha gente. Quitando eso, yo decía, para mí el confinamiento, personalmente, estaba siendo una bendición desde el punto de vista humano o como padre. Evidentemente, desde el punto de vista político, me he sentido como un león enjaulado, pero ya le he cogido yo el ritmo también, me he adaptado a trabajar desde casa. Y te voy a decir, se echan más horas prácticamente cuando tienes calle, porque cuando estás en casa, cuando estás fuera, si la gente va a comer a las 3, aquí dice, como estás en casa, espera, hoy hemos comido a las 4 y pico de la tarde porque había muchísimos asuntos de actualidad sobre la mesa y muchísimos asuntos que atender, y la verdad que bueno. Pero cuéntame, ¿tú cuántos hijos tienes? Yo tengo 2 hijos, ya un poquito más mayores, Alejandro, que va a cumplir 24 años ahora en octubre, y Belén, que va a cumplir 23 ahora en mayo. Ya incluso están trabajando aquí conmigo. Alejandro es psicólogo y Belén es nutricionista. Con lo cual, bueno...
Dime, Pues dime. te voy a decir una cosa. Yo me he servido una copita de tinto, ¿eh? Sí, muy bien. que también ayuda. Entonces, eh, no brindes Brindo. con agua, No, pero no, la voy a poner aquí y la pongo aquí otra vez delante. no Así que será, no será ginebra, ¿no? No será ginebra, ¿no? Pero Pues vamos a brindar por todos los sevillanos, ¿te parece? por todos los sevillanos y en concreto por nuestros hijos. Porque, Totalmente. Muchas gracias, Beltrán. Por ti, ahí, amigo. Se me viene un poco. Has dicho algo que me abre una brecha para entrar en ti, en tu persona. Como ya te he dicho, estas jornadas van de la mano de Sevital, que es la Asociación de Centros Psicosanitarios Galiani, que es salud emocional y bienestar mental. Y a mí, Beltrán, me has dicho que estos días te has dedicado a la introspección. ¿Qué valores crees tú que son lo que tiene Beltrán persona? ¿Qué pilares sustenta a Beltrán persona en sus valores que estos días has podido remachar, robustecer o incluso crecer en ellos? bueno, hablar de los valores propios creo que a mí me da ciertamente vergüenza porque uno tiende a valorarse, a sobrevalorarse siempre, ¿eh? Luego te Eh, preguntaré en lo que todavía tienes que mejorar, no te preocupes. también vendrá, pues, ahí me extenderé algo más. No, pero sí he comprobado una vez más la capacidad de adaptación que tengo al medio, a las circunstancias, a la posición. Desde el punto de vista profesional, en un momento que es muy difícil para un político de la oposición tener algo de espacio, porque esta es una crisis de gobiernos, en la que los gobiernos, los alcaldes, los presidentes de comunidad son los que están llamados a ocupar el espacio, pues junto con el equipo con el que estamos constantemente en red, hemos conseguido ocupar un espacio que además creo que no está ocupando el propio alcalde. Por lo tanto, hemos vuelto a demostrar la capacidad que tenemos de darle rendimiento a la sociedad incluso confinado. La capacidad que tengo para... Yo soy una persona muy libre, una persona que necesita mucho espacio y bueno, pues la capacidad de adaptación Claro. a los espacios también es importante. Y luego, fundamentalmente, he tenido pues bueno, sobre qué pilares se El asienta otro mi día, el persona. otro día Beltrán me comentaba una entrevistada que lo que le había desarrollado era paciencia, porque dice que era una impaciente de tomo y lomo y que esta vez había vivido desde la contención al principio y luego pues Yo ya. soy otro gran impaciente, pero es que no me queda otra. Yo siempre digo una cosa, cuando no puedes cambiar las Mm, cosas, las lamentaciones te llevan a la frustración. claro. Y creo que por resumirlo en una sola cosa, porque más cosas buenas de mí no voy a decir, porque si digo más de una va a ser mentira y además alguno lo acabará diciendo ahí. Sí, eso, la capacidad de adaptación al Correcto. medio, a la circunstancia que hay en cada momento y el saber sacar ventaja o provecho de ello. Beltrán, ¿cómo está viviendo el político? ¿Cómo está viviendo el profesional de la política, aunque sea tu devoción? ¿Cómo está viviendo estos momentos, Beltrán? Pues mira, si te digo la verdad, cuando tú te dedicas a la política y además lo haces de manera vocacional eh, y no te mueven otros intereses que hacer bien las cosas y prestar un buen servicio público, lo vivo con mucha preocupación porque, en cierto modo, sin tener la responsabilidad de lo que ocurre o sin tener ni siquiera la capacidad de gestión sobre las materias que se están poniendo encima de la mesa, sí siente uno algo de responsabilidad porque la sociedad te ha elegido para representarla y para hacer lo que pueda. Y cuando uno mira y ve las rejas de la ventana y ve que no puede hacer muchas cosas, pues eso te va generando una gran frustración. Se han multiplicado la capacidad o la posibilidad de hablar con gente vía redes sociales, vía comunicaciones. He intentado atenderlas todas personalmente, aunque muchas veces imposible. Y a mí la verdad que hay días que he acabado psicológicamente muy, muy, muy Muy agotado, sobrecargado, claro. porque si alguien te escribe y te dice que su hija está con una enfermedad rara y que solo tiene medicamentos que le proporciona una farmacia de Andorra, pero ahora está en la frontera cerrada, es imposible, a ti te genera angustia.
si una persona te llama, te estoy diciendo cosas que pasan, ¿no? Que están pasando, que todos las sabemos, pero que cuando alguien de manera particular, con nombre y apellido, te la derrama encima, la verdad que genera mucha frustración. La persona a la que se le muere el padre de cáncer y el padre muere solo y no pueden despedirlo dignamente y queda siempre, o hasta que puedan, abierta esa herida más emocional que real, ¿no? El de no poder despedir a tus familiares, aquel que por un juego maquiavélico de las condiciones de acceso a las prestaciones sociales se queda fuera y no entiendes por qué, o aquellas personas que sencillamente no van a poder abrir su negocio o que han perdido su empleo. Y la verdad que lo estoy viendo con muchísima preocupación, también con muchísima ilusión de poder hacer cosas y sobre todo preparándonos para lo que viene después, que es una tremenda ola de necesidades sociales y de solidaridad que va a haber que derramar y me refiero a la ciudad de Sevilla, en todos los barrios de Sevilla, especialmente en algunos, siempre castigados por la precariedad social y la exclusión social. Y creo que ahí, en el rescate de la economía, fundamentalmente la de los pequeños empresarios y autónomos, yo creo que tú vas a tener trabajo. Vas a tener trabajo porque la cabeza en estos días, y lo digo de broma, ¿no? No, pero que es verdad que lo dices acertadamente, es decir, lo dices muy acertadamente, Beltrán, y estás poniendo, yo creo que el dedo en la llaga en ese sentido. Todos los estudios nos indican que, y así se llama en psicología, que la huella psicológica que va a generar una situación de estas características, como mínimo, es incierta. Y si nos tenemos que fijar en otros tipos de situaciones o catástrofes que ha vivido la humanidad a lo largo de este siglo, no es nada halagüeño, evidentemente, la multiplicación que se va a llevar a cabo en esta línea. También es verdad que yo, eso sí lo creo, Beltrán, que la capacidad de recuperación del ser humano es hoy mucho mayor que la de hace 40, 50, 60, 80 o 100 años. Esa también creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. No es lo mismo salir de una Primera Guerra Mundial, no es lo mismo salir de una Segunda Guerra Mundial, no es lo mismo salir de una guerra civil que salir de esta situación donde creo honradamente que tenemos más recursos, donde tenemos, creo que, un cierto aprendizaje de lo anterior. Por lo tanto, ahí es donde me quiero agarrar, Beltrán, a la capacidad de recuperación mayor a nivel emocional, a nivel económico, a nivel social, etcétera, de la población que en épocas anteriores. Porque si me tengo que guiar por lo anterior, la verdad es que el panorama es regular en ese sentido. El panorama es desolador. Sí es verdad que creo que una de las grandes dificultades, porque la anterior crisis económica vino poco a poco, se sabía que venía, pero no generó este sometimiento constante durante muchos días a una incertidumbre brutal. A veces la sobreinformación que tenemos genera más incertidumbre y más inquietud que la propia falta de información o una información mesurada. También esa información nos va a ayudar a salir a todos adelante porque vamos a encontrar instrumentos, vamos a encontrar maneras de entretenimiento, vamos a encontrar testimonios de otras personas que siempre pueden ayudar y también, como bien dice, hay instrumentos de tu propio campo profesional mucho más desarrollados, mucho más accesibles que al finalizar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil, que pueden ayudar y que vosotros podéis desplegar. También quiero decir una cosa respecto a... Y ha sido acertada tu reflexión en relación a momentos de catástrofe como la guerra, pero déjame que haga una valoración de algo que está ocurriendo políticamente. Yo estoy viendo al presidente del gobierno constantemente usar un lenguaje belicista o bélico o de enfrentamiento a un enemigo racional, como ocurre en la guerra, aunque se pierda la racionalidad humana, con un enemigo implacable, con un enemigo que quiere hacerte daño y que provoca una devastación en la sociedad tal que se requiere, pues como él quiere, de adhesiones inquebrantables, de ausencia de toda crítica y de motivación a la sociedad para que lo que haga el gobierno esté bien. Y aquí nos vamos a encontrar ante una devastación económica que yo creo que va a tener una recuperación lenta, pero el mundo sabrá adaptarse a la lucha contra futuras epidemias o pandemias,
pero aquí nuestras infraestructuras van a estar intactas, nuestras carreteras, las ciudades, las casas, las propias fábricas que quedan destruidas en la guerra, los sistemas productivos. Por lo tanto, yo creo que eso de plan Marshall de recuperación, no. El plan Marshall fue para reconstruir físicamente Europa y reconstruirla también desde el punto de vista de su economía, porque era un mercado que interesaba evidentemente a Estados Unidos. Aquí la recuperación va a tener que ser fundamentalmente económica, lo que nos rige, pero quería poner el tono precisamente sobre el error que podemos cometer todos en creer que esto es una catástrofe de dimensiones bélicas. No lo es. El enemigo es otro, el enemigo no es racional. El enemigo tiene solución. El problema es que va a tardar en modo de vacuna, en modo de prevención, en modo de tratamiento. Sí. Y yo creo que Yo que me también... refería, Beltrán, yo me refería, fíjate, a que la psicología, hablo desde la psicología, no tenemos referentes anteriores a desastres de estas características, salvo los referidos a los periodos bélicos. Ahí es lo que yo me estaba refiriendo, porque afortunadamente no hemos vivido estas cuestiones. Entonces, desde el punto de vista estrictamente psicológico y emocional, solo puedo agarrarme a estas cuestiones, porque la sociedad occidental no lo ha vivido de otra manera en estos últimos 100 años. Sí, es verdad que si nos vamos a otras culturas, casi viven en una devastación permanente y sería más fácil llevar a cabo esos estudios. Por eso me refería a la cuestión bélica, porque no tenemos en psicología otro referente. No, pero no me refería a tu planteamiento, Sí. No hay referentes, pero lo quería enlazar con el planteamiento que se hace de la presidencia del gobierno. Aquí no hay una guerra. Y aquí hay que reconstruir lo que hay que reconstruir. Y en todas las cosas hay que reconstruir también la confianza de los ciudadanos en las propias instituciones. Y bueno, yo te vuelvo a decir, creo que lo que más daño, de esto sabes tú más que yo me voy a aventurar, igual que los psicólogos opináis de política, yo voy a hacer una breve opinión. Creo que lo más devastador para el ánimo de la gente ahora mismo es la brutal incertidumbre que hay. El que tiene un bar, ¿cuándo voy a poder abrir? Ya es que la gente está dejando atrás lo que ha perdido en esta temporada potente en Sevilla para el negocio y para el comercio. Ya no es que he perdido, es cuándo voy a poder rehacerme. Es cuánta gente tengo que contratar. La persona que está pendiente de su trabajo, oye, ¿voy a durar en el ERTE o me voy a ir a la calle? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo voy a pagar mi hipoteca? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cuándo? Y creo que eso en un proceso de confinamiento además, yo creo que debe estar haciéndole daño la huella esa psicológica a la que ha vivido, porque creo que va a ser profunda y ahí vais a tener que hacer dos labores. Primero la profesional, luego la que estás haciendo hoy, o más que hoy, con esta serie, volver a ser de ayudar y motivar a las personas para que no caigan en bache de huella psicológica. Beltrán, yo creo que no sé si los políticos, cuando entran en política, ya sea vocacionalmente o sea profesionalmente, están, y te lo digo con toda la blancura, si están preparados para la gestión de una circunstancia de estas características. Es decir, entiéndeme, es una sobrecarga también para vosotros emocional el sentiros con la enorme responsabilidad de sacar adelante, cada uno en la dimensión nacional, autonómica, provincial o local, esta situación, Beltrán. Hombre, evidentemente, y como te he dicho antes, fundamentalmente a los políticos que están en responsabilidades de gobierno. Lo que sí está claro una cosa. Cuando hay una situación como esta, el político que se olvida del cálculo político y con valentía y a pecho descubierto se pone a intentar solucionar cosas, a decir la verdad, aunque la verdad te pueda provocar un desgaste inmediato o una mala sensación por parte de la gente, a decir la verdad y actuar con valentía, aun a riesgo de equivocarse, creo que es el político que está ahora mismo o que puede estar a la altura de las circunstancias. El político que se esconde. El político que dice, voy a esperar a que pase, porque el escenario que me conviene es que... El que se pone de perfil, ¿no? Efectivamente, el que se esconde, el que se asoma y dice, ¿está mejor la cosa? No, pues me vuelvo a esconder. Y a mí me gusta la batalla en el buen sentido de la palabra. Y no saben lo que echo de menos haber podido ser alcalde de esta ciudad en estos tiempos difíciles. Lejos de esconderme, habría estado en la calle
habría tomado decisiones valientes, probablemente me habría equivocado, porque aquí no hay un manual de qué ocurrió la última vez con un confinamiento. Eso no pasó. Y, por cierto, creo que otra de las huellas psicológicas que puede quedar, porque es una pregunta que me hago todos los días. Nosotros hemos vivido durante muchos años pensando que nuestra sociedad y nuestro esquema social, económico, era invulnerable. Sí. Somos una sociedad avanzada, no hay ningún riesgo, no va a haber una guerra, bueno, hay crisis económica, hay momentos mejores, momentos peores, pero una de las sensaciones que yo tengo con una enfermedad que empezó, según decían, siendo una gripe cualificada, como la globalización, la capacidad de relación de movimiento de los seres humanos y la cantidad de cosas que hacemos en común nos lleva a una vulnerabilidad absoluta. Si esta enfermedad hubiera sido todavía más letal, una letalidad del 50, del 60%, el caos mundial hubiera sido tremendo y las situaciones que se hubieran visto hubieran sido terribles. Y creo que esa vulnerabilidad del estilo de sociedad occidental o de todas las sociedades, porque bueno, en la China comunista no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, pero han pasado algo muy parecido a lo que pasa aquí. Y en el fondo, cada vez que el ser humano se cree invulnerable, se cree, y permitidme la expresión con el matiz religioso, se cree tan cerca de Dios como para poder llegar a sentirse Dios, pasan estas cosas. No digo que sea un castigo divino, ni mucho menos. Yo sí, pero una cura de humildad, sí. Siempre he creído en el Dios bueno, ¿eh? Siempre, Pero no hay en el Dios una cura de humildad, por lo menos, ¿no, Beltrán? En ese sentido. Pero al menos una cura de humildad para andar siempre contento y saber cómo tenemos que afrontar ese futuro, porque el trauma, Beltrán, sí, en psicología el trauma tiene una cualidad distintiva. Y la cualidad distintiva es el sentimiento de desprotección y de vulnerabilidad. Eso es la cualidad más importante del trauma. Y aquí se está generando en esa situación. Es decir, aquí hay una situación de crisis. Esa crisis puede ser tomada, repito, como una oportunidad, si no, uno lo ve para reinventarse y evolucionar, o si se queda estancado y mira lo que ha perdido y constantemente está con el espejo retrovisor mirando hacia atrás, te aseguro que eso se convertirá en traumático porque uno solo va a revolcarse, como se suele decir, en ese fango emocional y en ese fango mental, en esa línea. Si me lo permite, José Antonio, mirar por el retrovisor constantemente te lleva al accidente. Claro, porque no estás mirando a donde tienes que mirar en ese sentido. ¿Dónde tienes que ir? ¿Dónde tienes que mirar? Porque aunque sea una pincelada nada más, Beltrán, ¿tú hay algo que hubieras cambiado en general, sin señalar a nada? Pero ¿hubieras cambiado algo del modelo de gestión que se está llevando de estas circunstancias? Aunque solo sea una pincelada, algo que tú has dicho, pues yo creo que podía haberse hecho esto y se ha hecho otra cosa. ¿Una pinceladita nada más? Sin duda alguna, haber adoptado desde el principio con determinación y valentía las medidas científico-técnicas que se aconsejaban y no haber dejado al cálculo político o a cuándo me viene bien decir que esto va a empezar. Y me refiero claramente a una manifestación que no lo digo por el motivo de la manifestación, es decir, si la manifestación hubiera sido para salvar al Betis o para salvar la ballena del Ártico frente a la caza de Japón, por parte de Japón, lo hubiera dicho igual. No me refiero al motivo de la manifestación, sino al empeño que hubo de mantener un cierto halo de normalidad en torno a una manifestación que políticamente le convenía a un gobierno. ¿Por qué? No es que la manifestación fuera el origen de los males, es que al no prohibirse las grandes concentraciones, había partidos de fútbol con 60.000 personas, había mitines políticos de partidos con 15.000, había reuniones de hermandades, por no estigmatizar a nadie, ¿no? Y había un día a día, bueno, es que me estaba hartando de dar abrazos en la cuaresma. ¿Qué hace un político, aparte de su trabajo ordinario, que es esto el que más hace en una cuaresma? Da abrazos. Me harté de dar abrazos, ¿no? No he cogido el coronavirus de auténtica casualidad, ¿no? Cuando digo los abrazos estoy hablando de manera metafórica, ¿no? Transmitir lo que es vínculo, generar vínculo. Generar un vínculo. Claro, ¿no? De manera metafórica, yo que estaba, se supone que a lo mejor algo más informado, pues yo estaba sin prevención alguna.
pues en el metro, en los autobuses, perdón, en los autobuses, en los estadios de fútbol, en las plazas de toros. Es que mira, hay una cuestión normal cuando había que haber tomado ya medidas mínimo de distancia social y de prohibición de grandes, y eso provocó una propagación masiva que creo que ha sido dañina. Y cuando uno empieza con el cálculo político y comete errores debido al cálculo político, ya no puedes acudir a un origen técnico. Ya todo lo que hagas tiene que estar condicionado para que no parezca que te equivocaste en la decisión que adoptaste por cálculo político. No sé si me explico. Te explicas perfectamente. Nace viciada tu línea de trabajo y ya no puedes decir que esto había que hacerlo con tal, porque entonces dices, entonces usted que prohibir todas las concentraciones, ¿no? Sí. Y ya todo nace viciado. Y yo creo que el gobierno no para de dar traspié. Porque dio el primer gran tropezón, que fue el no adoptar las medidas con criterio científico y técnico. Y ahí hay una cuestión que me gustaría destacar, porque te hablo como psicólogo, como observador de la naturaleza humana desde hace 30 años. El pero que muchas veces yo creo que se le hace a un político es que cuando tiene esa corte de asesores, cuando tiene esa corte de especialistas y de expertos, ¿tú crees que los políticos en general prestan atención a esa corte de asesores o se supeditan las indicaciones de los asesores a, por decirlo así, los momentos políticos o la oportunidad de esa, diríamos, decisión? Porque esta pregunta es clave, va en la línea de lo que tú acabas de decir, porque ¿de qué sirve que un político tenga 20 asesores si luego esos asesores tienen que estar condicionados a una decisión política? ¿Son libres los asesores para proponer a un político y tienen voz y voto a la hora de llevar a cabo esa decisión, Beltrán? Mira, los asesores se equivocan como todo el mundo. Hay un científico al frente del comité de expertos que dijo que el coronavirus era algo que no iba... Bueno, no voy a ahondar en eso, ¿no? También se equivocan, ¿no? Aquí nadie... Luego, yo defiendo la aplicación con oportunidad política y al momento oportuno político, porque la política lo que hace es interpretar el momento social que se vive y hay medidas. Dejemos a un lado esta crisis. Hay medidas que en un mal momento social puede ser rechazada por la sociedad y en un buen momento puede ser la más oportuna. Y eso hemos vivido casos así. Esa medida llegó demasiado pronto. Esa medida llegó demasiado tarde. La oportunidad política, yo la entiendo además mirando la política con mayúsculas, como el afán de servicio público y la interpretación de la sociedad. Pero pasan dos cosas. Lo primero, que la interpretación del pensamiento de la sociedad, que está a cargo de un organismo público, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, se ha convertido en una fábrica de encuestas favorables al gobierno y la investigación sociológica está absolutamente perdida. Por lo tanto, la interpretación sociológica política ahora mismo está muy dañada en España. Y luego ocurre que una cosa es que tú hagas el cálculo político que le convenga a la sociedad o para el éxito de una medida, y otra cosa es que tú hagas el cálculo de tu conveniencia política. Y ahí es donde está el fallo. Correcto. Ahí es donde está el error, ahí es donde todo cede. Y correcto, donde te pueden salir las cosas bien por casualidad, pero pueden salir mal. Y yo creo que el cálculo político de mantener a toda costa una concentración, y para no estigmatizar ni entrar en el fondo de esa concentración, que creo que todo el mundo sabe cuál es mi posición respecto al papel de las mujeres en la sociedad. Sí, te entiendo perfectamente. Ilimitado. Y como tú has dicho, como si fuera a salvar las focas del Ártico, que daba igual, que era ese número. Efectivamente. Sí. Y cuando se somete al cálculo del interés político personal, yo creo que ahí ni asesores, ni políticos, ni nadie, todo se convierte en un error, como creo que ha ocurrido en esta ocasión. También es verdad que si un político tiene sentido común, eso, ahí te voy a decir. Guía sus decisiones por el interés común, consulta, habla no solamente con el grupo de asesores, cuando uno tiene un grupo de asesores, el mío es muy bueno, pero yo más o menos conozco ya a cada uno y los hay que son más arrojados, otros que son más conservadores, otros... Y generalmente en ese juego se forjan bien las decisiones. Pero también hay que escuchar a otras personas. En este último día he estado llamando a gente para plantear determinados posicionamientos políticos. Cuando hay sentido común,
te puedo decir que con un buen asesoramiento, nada como un político para tomar una buena decisión. Tengo que defender, pero no lo hago por corporativismo, lo hago porque lo creo. Porque España y la historia reciente de España está llena de grandes aciertos de políticos cuando todos sus asesores, todos y todo el que le rodeaba, el que estaba enfrente, adelante y atrás, le decían lo contrario. Y voy a poner un ejemplo muy claro, o sea, sin querer meter ningún anuncio, porque ya es un político retirado de la vida política. Mariano Rajoy, cuando todos los grupos de la oposición, todo el partido y todos los asesores económicos le decían que tenía que acudir al rescate de la economía española, que hubiera supuesto un 30% de rebaja de las pensiones, un 30% de rebaja inmediata de los sueldos de los funcionarios, unas medidas tomadas por terceros que no conocen la sociedad española y que hubieran sido devastadoras. El único, que se mantuvo firme en continuar aún a costa de echarse a sus espaldas el coste de las medidas de recortes sociales fue Rajoy. Ahí estaba solo. Pero esa también es la responsabilidad de los que aspiran al gobierno y a liderar las sociedades. El mirar hacia arriba y decir, arriba no hay nadie. Si me equivoco, pues te lo digo, porque muchas veces aciertan los técnicos, pero también aceptamos los políticos. Muy bien, me quedo con eso. Beltrán, vamos a ver, el coche, lo arrancamos, metemos la primera. ¿Cuál es meter la primera ahora? Venga, dime cuál sería meter la primera. En relación a la sociedad, ¿no? Por favor, sí, como un alcaldable, como una persona que está en política en primera línea, el coche está parado, nos hemos pegado, nos hemos tropezado con algo, vamos a meter primera. Cuéntame cómo se traduce ese meter primera, por favor. La primera es una marcha corta, de poca velocidad y de gran potencia. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es respetar las normas de desescalamiento de la desescalada o desescalamiento de la medida de confinamiento hasta que el peligro pase. En segundo lugar, creo que todos los recursos económicos que hay ahora mismo encima de la mesa tienen que dedicarse a tres fines fundamentales. El primero, y no por orden de prelación, sino por un orden aleatorio. El primero, la recuperación de la economía. Creo que no debe mirarse el coste de las medidas que yo considero sociales para, por ejemplo, en Sevilla, 35.000 autónomos, pequeños, medianos empresarios, que sin una ayuda ahora mismo no van a poder abrir sus negocios. En segundo lugar, y en concreto me refiero también a esa industria vinculada al turismo, aunque no solamente la vinculada al turismo. En segundo lugar, yo creo que hay que, y por supuesto, ir inyectando dinero público en la economía para que la economía se vaya reactivando. Si no hay capacidad de consumo de la familia, de los que cierran su negocio, de los que se quedan en paro, y no hay dinero en circulación, la economía va a tardar mucho en arrancar. En segundo lugar, y sin entrar en especificidades, si queréis alguna, me la comentas y la digo. En segundo lugar, creo que hay que apostar fuertemente por medidas de rescate social. Y cuando me refiero a rescate social es que no podemos consentir que en la España del siglo XXI, con coronavirus y sin coronavirus, se pase hambre, no se pueda pagar la luz o no se puedan tener los suministros básicos en relación a esta crisis. Es decir, el Estado no puede solucionarle la vida. Que no ser populista, ¿no? Que eso no significa ser populista. No. Estoy hablando de medidas excepcionales para tiempos de excepcionalidad. Claro. Digo por el matiz. Las medidas permanentes de subsidiación de la población son medidas perniciosas para el futuro de la población. Por saber ese matiz. Sí. Y además en un momento en el que si va a haber una caída brutal de ingresos vía impuestos en el Estado y hay un incremento brutal del gasto social, eso es sostenible en tiempos de emergencia. Más tiempo de la cuenta va a llevar evidentemente a un desastre que provocará males aún mayores de los que se quieren evitar ahora. El rescate social y la cadena de solidaridad de alimentos para que la gente pueda comer y también para que puedan sostener su... necesidades básicas. Y voy a hacer una reflexión que igual no le gusta a alguien, pero yo no puedo ver en un informativo vamos a poner una renta básica a la economía y tal, y que la siguiente noticia sea faltan 25.000 trabajadores en el campo.
Porque si tú, que te conozco algo, y yo no tenemos para darle a comer a nuestros hijos, nos vamos a recoger naranjas, ¿sí o no? Oye, ¿y cartones? Y cartones. Sí. Y en tercer lugar, para no andar en esto, que sé que tiene su polémica, repito, hay que implementar medidas de rescate social, pero inmediatamente para la redistribución de ese rescate social a generación de empleo en la recuperación de la actividad. Y en tercer lugar, yo creo, y va a ser uno de los elementos fundamentales del futuro, igual que cuando en el 11S todo el mundo dijo la medida de protección en los aeropuertos, en los desplazamientos, incluso en la vida de los seres humanos ya no será la misma. Pues aquí va a pasar exactamente igual o más, porque se va a notar no ya en los desplazamientos en los aeropuertos, sino en el día a día. Yo creo que en los próximos meses, aunque nos sobren, tenemos que hacer acopio de mascarillas, sistemas de protección y test de detección. Dicen que todas las pandemias en el último siglo han tenido a los 6 meses un rebrote. Sé que se maneja la posibilidad del rebrote en los meses de octubre, noviembre, Dios no lo quiera, y que eso que sé que se maneja no sea cierto, pero mientras no haya una vacuna y la vacuna además se pueda fabricar de manera masiva, creo que nuestro futuro es mascarilla, guantes, protección, limpieza, líquido y ahí, y por supuesto, test de detección rápido para el aislamiento de las personas que están enfermas, que creo que ha sido otro de los graves errores que se han cometido. Más que confinar a toda la población cuando ya era tarde, a lo mejor tendríamos que haber intentado confinar a las personas que presentasen los síntomas y se confirmara que tenían la enfermedad. Y bueno, por no desviarme. No, me parece muy bien, lo has Las definido cosas muy bien. fundamentales. Mantener la reactivación de la economía inmediata, fundamentalmente autónomos y pequeñas empresas, el rescate social de las personas y, en tercer lugar, las medidas de protección de la población. Ahí también hay oportunidades. Hoy hemos lanzado una propuesta al gobierno municipal y al sector turístico en la que decimos que consideramos que el futuro de la competitividad de los destinos turísticos en los próximos meses, mínimo de los próximos 2 meses al próximo año o con vista a un año, el elemento decantador de la decisión de mucho turismo, que en principio será de proximidad, no va a ser si quiero ver la Alhambra, la Mezquita o la Catedral de Sevilla, va a ser si el destino que elija es un destino seguro frente al contagio del coronavirus. Y ahí, hoy hemos hecho la propuesta, si empieza el Ayuntamiento de Sevilla a tomar medidas ya, con consultoría y con un movimiento de creadores de conceptos, que ahora mismo es lo que se lleva en la generación empresarial, y Sevilla se consigue posicionar pronto como un destino turístico fiable y seguro contra el coronavirus o de protección del coronavirus, creo que podemos acelerar los procesos. No puede ser, y no voy a entrar en más datos, que en el mes de marzo, de las 5 grandes capitales españolas, la que más parado ha registrado haya sido Sevilla. Más que Madrid, más que Barcelona, que son mucho más grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en vez de estar en esos rankings de los que peor resisten los daños, estamos en el ranking de los que antes reaccionan buscando su oportunidad, yo te aseguro que en los próximos meses podemos afrontar esta crisis lo mejor posible. Te aseguro también otra cosa, que sentado a ver qué hacen otros, para hacerlo 3 meses después y hacerlo descafeinado, hay menos futuro. Y por eso decía que es el momento de los políticos valientes, decididos, que den el paso al frente y que estén dispuestos además de sufrir los rasguños de la batalla por su ciudad, de la pelea porque su ciudad sea la primera y sea la mejor. Y yo sí establezco los términos, sobre todo en el municipalismo, establezco los términos de posicionamiento de ciudad en términos de competitividad. Yo quiero ser mejor que las ciudades que me rodean, que las ciudades del nivel de la ciudad de Sevilla, porque quiero que la gente venga a vivir a Sevilla, venga a invertir a Sevilla, venga a visitar Sevilla, y eso solo se alcanza de la competitividad. Lo que pasa es que la competitividad es un concepto, desgraciadamente, ligado a una ideología en la cual me encuentro muy a gusto, o a un concepto de entender la sociedad. Los que entienden que la competitividad es malo porque siempre hay que esperar o no destacar demasiado,
pues estamos en la situación que estamos en Sevilla. Pues te comento como un ciudadano de a Perdón pie. por este palito, pero no soy político y a veces no me puedo resistir. Sabes que estás en tu casa y además creo que es un placer escucharte. Como ciudadano de a pie, me gustaría decirle a los políticos, encabezando por ti, lo que le dijo Luis Aragonés a la selección española cuando ganó la Eurocopa después de tantos años, que individualmente eran muy buenos, pero que juntos eran invencibles. Bueno, pues yo creo que es un poco eso lo que quisiera trasladarle aquí a Beltrán, ¿no? Que hicierais todo lo posible por uniros, porque creo que si todas las mentes pensantes de la política de Sevilla, de los políticos de Sevilla, reman en una dirección, a mí me parece que tenemos un panorama a medio plazo al menos bastante alentador. Como tú muy bien dices, si cada uno intenta hacer la guerra por su cuenta, mal vamos en ese sentido. El bote se ha desviado y ahora hay que poner un timonel que lo ponga en fila y que diga, ¿ves lo que hacemos en el Guadalquivir? Creo que el ejemplo mejor son los remeros que tenemos en el Guadalquivir. El bote hay que ponerlo derecho, reflotarlo, decir, señores, vamos, remen, y ahí para adelante en ese sentido. Yo de todas maneras estoy muy de acuerdo contigo porque además es una declaración que luego es difícil compatibilizar con la naturaleza humana. Tú sabes que dejando los egos aparte. Tiene una sola cuestión, dejar los egos aparte, fíjate. Pero más que ego, me voy a referir a otra cosa. En el arco político, tú sabes que hay gente que está jugando para meterle goles al Estado. Sí. Entonces, yo creo que en el equipo, los que tenemos que estar o los que tienen que estar, es los que compartimos determinados fines y, hombre, desde una óptica de centro izquierda o de centro derecha, compartimos una visión institucional parecida. Jugar con quien está intentando meter goles en la portería propia, a Luis Aragonés no le duraría ni un entrenamiento. No, nada, lo cogería como de todo por la pechera. Sí creo que en Sevilla y en el ámbito del municipalismo es más fácil y yo hoy, bueno, pues voy a aprovechar también para trasladar esta noticia. Nosotros pedimos precisamente un pacto por la recuperación económica, el rescate social y la protección de la población en los futuros meses al alcalde. Aquí en Sevilla no se había propuesto de la alcaldía ese pacto, ese acuerdo entre los grupos políticos para luego trasladarlo y compartirlo con la sociedad. Y hoy se ha producido una llamada de la alcaldía diciendo que el miércoles tenemos la reunión. Por lo tanto, magnífica noticia. Hubiera preferido que lo hubiera propuesto el alcalde. Como no lo ha hecho, lo hemos propuesto nosotros. Pero ya están pensando todas las mentes. Claro, si no sale de ti, sale de mí, pero al final estamos... Lo que queremos es ayudar. Claro. Ahora también, voy a decir una cosa. Está muy de moda decir que todos callados y que ya cuando pase esto... Yo creo que cuando en democracia alguien guarda silencio ante lo que cree que está mal, está contribuyendo a que las cosas salgan mal. Y como yo nunca he sido de callarme, prudentemente lo he hecho algunas veces, lo hemos hecho los primeros 15 días, también, oye, lo que está mal hay que decirlo. Yo creo que ese efecto placebo, esa especie de afirmación en la que ahora mismo no hay que decir nada, sino todo arrimar el hombro, bueno, pues la manera de arrimar el hombro de la oposición muchas veces también es estimular al gobierno a que haga las cosas mejor. Yo sé que si le metemos presión al alcalde de Sevilla va a intentar hacerlo mejor porque no va a sentirse respirando atrás. Y si hacemos 5 propuestas y a la sexta tenemos que dar un palito porque algo se está haciendo mal, evidentemente, yo creo que eso estimula, que eso ayuda y que hace que se corrijan las cosas. Por lo tanto, vamos a jugar todos juntos, pero aquí pasa una cosa también. En las selecciones hay jugadores de todos los equipos. Yo quiero dejar siempre bien a mi equipo. Quiero jugar para mi selección, que en este caso sería... pero también lo que quiero es que la afición de mi equipo se sienta orgullosa. ¿Sabes para qué? Sí. Para que la afición sea cada vez mayor, sea tan grande que algún día estemos donde creo que podemos subir mejor, que es la alcaldía. Ese es el objetivo. Claro, fíjate Beltrán, que a veces el término oposición parece que es ir en contra de. Y yo creo que oposición es contrarrestar, como por decirlo así, hacer la media en ese sentido. Y yo creo que ahí es donde creo que había estado brillante voy a decir, los políticos de nuestra ciudad
Y no sabes yo como ciudadano de Sevilla lo orgulloso que me siento de que efectivamente el miércoles me has dicho, ¿no? Os vayáis a reunir, ¿vale? Pues que lo hagáis con todo el humanismo y con toda la bondad que hoy tú estás demostrando aquí y seguro que todas las demás personas tienen, y que no olvidéis nunca que estamos en el mejor de los sentidos en vuestras manos, más en este momento que nunca. Dependemos de vosotros y estamos seguros que vais a tener la altura humana, guión profesional, guión política, para sacar adelante a Sevilla y a Andalucía y, por supuesto, a España de esta situación. Así que tienen mi total solidaridad, mi total transparencia en lo que te estoy transmitiendo. Muchísimas gracias, Antonio. Esas palabras estimulan. En épocas en las que parece que la culpa de todo la tenemos los políticos, cuando alguien reconoce el trabajo y el valor de lo que hacemos, pues echamos muchas horas, ¿eh? Las renuncias son brutales. Las hacemos con todo el gusto los que somos vocacionales. Que gente como tú, de tu nivel profesional y empresarial, tengas esa visión de los que tenemos que batirnos en cobre en un campo de juego difícil, la verdad que estimula, y al final de esta conversación saldré todavía con más ganas de buscar el balón. Pues no tenga ninguna duda, repito, que creo además hay una cosa muy importante, creo que veo un poco, te veo tu edad, veo la de nuestro alcalde, y estáis en una posición de madurez de la vida fantástica, porque conserváis toda la energía, conserváis toda el ímpetu, pero a su vez hay ya un pozo de madurez y un pozo de aprendizaje. Con lo cual, macho, estáis, como se dice así, para meter el penalti, pero para meterlo por el centro y darle a reventar balón en ese sentido. Yo estoy para estrenar porque llevo muchos años, creo que la experiencia es uno de los mayores valores que hay en la vida, en la política, en tu profesión, en todo. Yo estoy seguro que tú hay gente que la ve, entra por la puerta y sabe ya qué le pasa y qué tienes que hacer. Sí, y yo llevo muchos años en el ayuntamiento, en una política local que quema mucho, pero me sigue gustando más que comer con las manos. Tengo 45 años. Conservo la ilusión del día que entré en el ayuntamiento o que me afilié en el año 93 a Nuevas Generaciones. Conservo ese ímpetu de la juventud, que ya cada vez soy menos joven, con 45 años ya cuela un poco sucio. Pero también con lo que tú dices, la experiencia, la madurez, la paciencia para hacer las cosas y desarrollarlas cuando haya que hacerlas. Y creo que ese momento óptimo le sirve a la ciudad. Si le sirve desde la oposición, yo me sentiré también muy orgulloso. Pues todo nuestro ánimo, toda nuestra energía para vosotros y para ti personalmente, y darte las gracias de corazón, de verdad, porque yo nos hemos conocido en algún momento, pero hoy he descubierto un ser humano excepcional. Así que, vale. Sinceramente, creo que hoy voy a dormir tranquilo, que lo sepas. Siempre duermo tranquilo, pero hoy doblemente tranquilo en esa línea. Gracias, he conseguido engañarle. Bueno, yo te voy a decir una cosa, como tú bien dices, yo los veo venir desde que están por la puerta, Con lo cual, vale. A ti, si te digo estas cosas, te las digo con total honradez y sinceridad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que estamos hablando. Un placer. Un placer. Mañana, fíjate, Beltrán, cambiamos totalmente el tercio. Mañana vamos a tener aquí a los miembros del grupo musical Taburete, con Antón Carreño, y tenemos también al grupo de Mi Hermano y Yo, a Marcos Soto, y lo tengo por aquí apuntado, y a su hermano, que no me acuerdo ni lo que... Bueno, sí, a Jaime y a Marcos Soto. O sea, los tres que las ha cogido juntos, vamos a tener a Taburete y a Mi Hermano y Yo. Así que vamos a ver cómo tocamos la música mañana, Beltrán. Buen cartel. Yo dentro de una hora tengo uno taurino con un programa que se hacía siempre de toro durante la feria. Soy muy aficionado, me encanta y será otro placer hacerlo. Pues Beltrán, muchísimas gracias de corazón. Estamos en tus manos y el miércoles toda la fuerza y todo el ánimo por Sevilla. Gracias, amigo. Un auténtico placer. Hasta luego, adiós.